Il presepe, seconda parte. El Belén, segunda parte. La aportación franciscana. Sabemos que San Francisco, en el año 1223, escenifica la Natividad en la capilla de Greccio, que se convertirá en el Belén para nosotros. Guardando quello che scrive, Si leemos lo que escriben sus biógrafos, nos daremos cuenta enseguida de que quien narra la vida de Francisco insiste mucho en el gran interés que el santo de Asís mostraba en los grandes misterios de la encarnación del Señor. si fosse tanto interessato a due grandi misteri della incarnazione del Signore. Il primo, appunto, El primero es la Natividad, el nacimiento. El segundo es el misterio en la cruz. A este respecto leeremos dos textos. El primero dice así: por encima de todas otras solemnidades, celebraba con especial interés el nacimiento del niño Jesús, llamando fiesta de las fiestas al día en el que Dios, hecho niño pequeño, había mamado de un seno humano. Besaba con avidez las imágenes de aquellos miembros infantiles y la compasión del niño, conmoviéndole el corazón, le hacía balbucear palabras llenas de dulzura como los niños. Este nombre era para él tan dulce como un panal de miel en la boca. Esta cita proviene de la vida de San Francisco y nos permite intuir que Francisco no había escenificado el Belén por vez primera en Greccio, sino que era ya una costumbre suya en la noche de la Navidad tomar un niño de los brazos de su madre y hablar de la Natividad con el niño entre sus brazos. Aquí tenemos las premisas de esta inefable ternura che Francisco sentía por il misterio della Encarnazione. Tale fare questo, prendere un bambino da una madre che lo aveva in braccio e parlare del Natale appunto con un bambino fra le braccia. E quindi ci sono forse delle premesse che dicono proprio di questa ineffabile premura che Francesco aveva per il mistero dell'incarnazione. Ancora dice così. El segundo texto de la vida de San Francisco dice así: y por reverencia hacia el Hijo de Dios, que aquella noche la Virgen María colocó en un pesebre entre el buey y la mula, todo aquel que tenga buey y mula debe sentirse obligado a proporcionarles buen forraje de forma abundante. Del mismo modo, ese día todos los pobres deberán recibir de los ricos los mejores alimentos. Francisco sentía una mayor reverencia por la Natividad que por las otras festividades. Y decía: después de que el Señor nació por nosotros, comenzó nuestra salvación. Quería, por tanto, que ese día cada cristiano exultase en el Señor y por amor a Él, que se entregó a sí mismo, y que todos proveyesen generosamente, no solo a los pobres, sino a los animales y a los pájaros. Este texto nos permite ver todo el ánimo y la poesía de Francisco, quien leyendo el misterio de la salvación no consigue disociarlo de dos fundamentos: la atención a los pobres y el amor por la creación y por todas las criaturas que viven dentro de ella. Creature che vivono al suo interno. Todo esto nos lleva a una escena que Giotto ha inmortalizado en los frescos de la Basílica Superior, donde nos describe el hecho que sucedió la noche de Navidad del año 1223, apenas 3 años antes de la muerte del santo, donde Francisco, representado en el presbiterio, con todo el clero a su alrededor y el sacerdote celebrante bajo el ciborio, mientras por la nave entra el pueblo para contemplar lo que está sucediendo, por la apertura que se encuentra bajo el crucifijo, Francisco, a quien la tradición representa como diácono, aquí viste la dalmática, y según su biógrafo, se puso de acuerdo con un hombre muy rico, quien pagó a una mujer pobre de Asís para que en el momento que Francisco la llamó, le entregase a su hijo para escenificar este episodio del nacimiento de Greccio. Che pagò una povera donna di Assisi perché nel momento in cui Francesco la chiamò le consegnasse il suo bambino per inscenare questo episodio del presepe di Greccio.
E invece sotto troviamo Debajo vemos el fresco. Todavía hoy se sigue considerando que en Grecho nació el Belén, donde encontramos los mismos elementos constitutivos. A la izquierda, Francisco revestido con la dalmática de diácono, rezando delante del niño colocado en el pesebre. Detrás se ve muy bien el altar bajo el ciborio, aunque se haya perdido esta parte alta, el clero y el pueblo que conversan, mientras a la derecha tenemos la escena de la Natividad, con María, José y el niño Jesús. commentano, mentre dall'altra parte la scena della Natività con Maria, Giuseppe e il bambino Gesù. Quindi Francesco che inscena questo Francisco, que escenifica este episodio en Grecho, a partir del cual se construirá el imaginario occidental del nacimiento. Esto es importante porque desde la representación bizantina harán falta todavía 2 siglos para que Francisco revolucione el modelo, al menos en Occidente, de representar el misterio del nacimiento de Cristo. E qui nel 1380 Aquí, año 1380, podemos ver una de las primeras representaciones de la Natividad concebida a la manera occidental, donde aún son evidentes las influencias de la Iglesia en divisa. María está reclinada sobre el colchón rojo como las emperatrices de Bizancio y no muestra todavía una relación directa con José, si bien se forma ya aquí una escena familiar. forma già un quadro familiare. Ecco, questo di Duccio era già Esta obra de Duccio di Buonisegna, ya presentada y proveniente de la National Gallery de Washington, datada en el año 1308, nos permite ver cómo 80 años después de la muerte de Francisco se representaba la Natividad en Occidente. ancora si rappresentasse in Occidente così la Natività. Ma questo probabilmente è il primo Este es probablemente el primer documento del año 1372 y de un pintor de ámbito toscano en el que se representa la Natividad con el estilo que conocemos en Occidente. La Madre de Dios en actitud orante ante el niño Jesús, José que lo adora, María y José concebidos aquí como una pareja, la mula y el buey a la izquierda, la cueva cabaña, en la parte alta los ángeles adorando al niño y en un lateral los pastores que escuchan el anuncio de los ángeles. grotta capanna e al di sopra gli angeli in adorazione, di fianco i pastori che ascoltano l'annuncio degli angeli. Ecco, il bambino El niño Jesús, como hemos visto en la imagen anterior, está puesto en contacto directo con la tierra, protegido por una especie de alfombrilla elipsoidal, pero el hecho de que aparezca desnudo y sin protección y no dentro del pesebre, parece querer indicar el deseo de Jesús de tocar la tierra hasta su bajeza más profunda. senza protezione non è, come vediamo dentro la mangiatoia, sembra indicare il desiderio di Gesù di toccare la terra fino alla sua più profonda bassezza. Ed è un richiamo questo che abbiamo nella tradizione. Hago ahora una llamada a la tradición por medio de esta mención de Jesús a quien se le cae la sandalia. Esta es la Madre de Dios de la Pasión, siendo muy visible el pie del niño Jesús que pierde una sandalia, pie que toca la tierra y refleja la idea de que Dios, al encarnarse en Jesús, no ha querido protegerse ni siquiera con una sandalia, sino que ha querido herirse con la aspereza del pecado, de la realidad humana, haciéndose eco de la realidad de nuestra humanidad. Añadiría que este ejemplo de la Iglesia bizantina juega un papel muy importante, como podemos ver en tantos otros modelos, el niño solo y abandonado, puesto en contacto diretto con la tierra. Rilievo molto evidente, come vedremo in tanti altri modelli, in questo bambino solo e abbandonato e messo direttamente a contatto con la terra. Ecco, qui abbiamo un disegno di Aquí tenemos una obra de Bartolo di Freddi, del año 1383, donde comienza ya a tomar forma la iconografía occidental que conocemos. che noi conosciamo, e qui ancora in Lorenzo Esta es una obra de Lorenzo Mónaco, del año 1414, que podemos considerar como una primera representación del Belén. La Madre de Dios, el niño Jesús desnudo,
sin protección alguna, que toca directamente la tierra, al lado José, detrás la mula y el buey y los demás elementos constitutivos. Dietro l'asino, il bue e gli altri elementi costitutivi. Ecco, presento brevemente otras imágenes de la tradición para comprobar cómo los elementos constitutivos aparecen de forma diversa. A veces se añaden algunos elementos que otras veces se suprimen, pero siempre nos acercamos cada vez más a las representaciones convencionales que conocemos bien en Occidente. 440, per esempio, Esta obra de 1440 de Vicci de Lorenzo nos permite ver de forma clara a José y a María concebidos aquí como una familia. così anche in questo dipinto del Lo mismo sirve para esta obra de 1445 de Roger van der Weyden, donde podemos ver cómo la pintura flamenca insiste todavía más sobre este aspecto del niño pequeño desnudo e indefenso. Esta idea de un Dios que viene para abrazar la humanidad en todos sus aspectos, incluidos los más bajos, es uno de los elementos fundamentales de la pintura de estos autores del norte. Della pittura di questi pittori del nord. Ecco, questo dipinto Esta obra nos permite ver cómo en un lado tenemos un aspecto muy curioso, y yo añadiría que inusual. Al lado de este muro que rodea el lugar donde están María y José, encontramos un crucifijo. Estamos ante una propuesta muy clara que quiere presentar junto todo el misterio de la salvación, el Cristo que nace y el Cristo que muere y resurge. insieme qui tutto il mistero della salvezza, il Cristo che nasce e anche il Cristo che muore e risorge. Questo aspetto Este aspecto del niño que emana luz para despertar un sentimiento de estupor y admiración hace clara referencia a la profecía de Isaías, capítulo 1, donde podemos leer: el pueblo que habitaba en las tinieblas vio una gran luz, resplandeciendo una luz sobre quienes vivían en tierra de tinieblas. Has multiplicado el gozo, has aumentado la alegría, se alborozan delante de ti como cuando se recoge la cosecha y como se alegra uno cuando se reparte el botín. Y dado que un niño ha nacido para nosotros, nos ha sido dado un hijo. quando si spartisce la preda, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Ecco, questo dipinto del 1500 Esta obra del año 1530, aunque no pertenece todavía a la época de la Contrarreforma, nos anticipa, sin embargo, una sensibilidad posterior, como muestra esta obra de Correggio, conservada en Dresde. Aquí vemos al niño representado como fuente de luz. El niño emana luz y la primera persona que recibe esta extraordinaria luminosidad es la Madre de Dios, quien parece que se refleja dentro de ella, mientras que produce una refracción sobre los pastores che han ido a visitar al niño a la cueva de Belén. sembra specchiarsi dentro di lui, mentre ha una rifrazione sui pastori e questa donna che erano venuti in visita alla grotta di Betlemme. E un'altra immagine di Barocco. Otra imagen, en este caso de Barocci, y ya dentro de la época de la Contrarreforma, estamos a finales del siglo XVI y en el Museo del Prado de Madrid, nos muestra cómo María está iluminada por este niño que es fuente de luz. Datore di luce. Ancora lo stesso concetto espresso. El mismo concepto lo vemos aquí reflejado en esta obra de 1646 de Murillo. Ma concludo con 4 immagini prese. Dejamos la época de la Contrarreforma para finalizar con 4 imágenes tomadas del mundo moderno y contemporáneo. Esta obra de Marc Chagall representa la escena de la Natividad por medio de una superposición de otros símbolos. Simboli. Ecco, qui presento un dipinto futurista. Aquí presento una obra futurista de 1930, perteneciente a Dottori, donde para comentarla utiliza una profecía de Isaías, capítulo 40, que dice: la estrella es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Levántate, sé radiante porque te llega tu luz y para ti surge la gloria del Señor. Mientras las tinieblas envuelven la tierra y la oscuridad se extiende sobre los pueblos, he aquí que sobre ti
se levanta el Señor y revela su gloria sobre ti. Las naciones caminarán en tu luz y los reyes bajo el esplendor de tu aurora. Mira y verás que de todas las partes se reúnen y vienen a ti. Tú llamas a los hijos que vienen de lejos. Giungono da lontano. Ho menzionato volentieri questa opera. He presentado con agrado esta obra de 1930 porque en un contexto como el del futurismo, que sin duda no invita a los valores cristianos, la cultura cristiana de la que era imbuido hace irrenunciable para este autor el representar la escena de la Natividad. E rappresentare la scena tradizionale del Natale. È un'immagine del 2012. Obra del año 2012, de Palo Aubert, denominada El Núcleo Sagrado, donde se puede observar con claridad la presencia de la estrella pintada en azul y en el centro la Sagrada Familia, con esta perspectiva dinámica que ilumina y da sentido y significado a toda la creación. Significato tutta la creazione. Concludo con questo mosaico di Marco. Finalizo con este mosaico de Marco Ivan Rubnik, evidentemente una natividad, con la Madre de Dios que se inclina ante Jesús para alzarlo hacia lo alto, quien parece que sale de las profundidades de la tierra. Probablemente se trata de una referencia a la sandalia perdida, porque el niño Jesús no desdeña convertirse en alguien que acepta el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Desconozco si esta es la interpretación del propio Iván Rubnik, pero quiero haceros ver este aspecto tan importante del niño que no rechaza convertirse en alguien che assume il sufrimiento della umanità. A questo aspetto così importante del bambino che non rifiuta di farsi uno con la sofferenza della umanità. Ecco, Pasamos después a la aportación franciscana, al análisis de los iconos.